¿Cómo están mis amados hermanos? Dios les bendiga grandemente en esta hora. Hay una palabra que yo quiero compartir contigo que le he titulado Nunca he podido solo, siempre necesito del Señor. Nunca he podido solo, siempre necesito del Señor. Acompáñame en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Leemos la palabra del Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nunca he podido solo, siempre necesito del Señor. Dios nos ha enseñado a nosotros de muchas maneras que dependemos de alguien más para vivir. Por ejemplo, en el vientre de nuestras madres, dependimos de ellas para vivir durante 9 meses. De niños, nosotros dependimos de nuestros padres también para vivir. Ellos fueron quienes nos proveyeron el alimento, la vestimenta, medicinas y cualquier otra necesidad básica de supervivencia desde nuestra niñez. El problema está cuando nosotros nos volvemos adolescentes, crecemos hasta llegar a ser adultos. Ahí es donde nosotros pensamos que ya no necesitamos de nadie y que solos lo podemos todo. Eso se llama autodependencia. Eso es autosuficiencia. Eso es pecado. Eso es soberbia, porque nosotros pensamos que todo lo sabemos, que todo lo podemos, pero Dios dice, todavía me necesitas a mí. Mi amado hermano, hermana, todavía necesitamos de alguien para vivir y ese alguien es nuestro Dios. Nos atrevemos nosotros a servir sin la ayuda del Señor. Nos atrevemos a preparar un sermón sin preguntarle al Señor cuál es la necesidad de su pueblo o qué es lo que Dios quiere producir en nosotros. Nos atrevemos a servir en la casa de Dios, tal vez en el grupo de la alabanza, tal vez tú como presidente de caballeros, tal vez tú como hermana como presidenta de damas, tal vez usted hermano como un ujier, tal vez en cualquier posición en la que tú sirvas en la casa del Señor. El problema es cuando nos atrevemos a servir sin la ayuda del Señor, porque eso nos hace a nosotros autodependientes, soberbios. Somos soberbios cuando tomamos decisiones sin antes consultarle a Él. Y decimos, voy a ir a tal ciudad, voy a trabajar en esto, voy a realizar esta otra actividad y sin siquiera consultar al Señor. Déjame preguntarte, ¿cómo resuelves tú tus problemas? Alguien decía por ahí, ¿de qué manera resuelves tus problemas? ¿Lo haces con tu lengua o lo haces de rodillas? El siervo y la sierva de Dios, que es humilde delante del Señor, resuelve sus problemas de rodillas en oración. Somos soberbios y somos autoindependientes cuando pasamos toda la semana sin acordarnos de Él, sin devoción, sin oración, sin tan siquiera leer un versículo de su palabra. Somos soberbios cuando dejamos de congregarnos porque pensamos que no necesitamos de Dios.
Pero cuando vienen los problemas andamos corriendo buscando dónde congregarnos. Pero cuando estás en medio de un problema, hermano, si puede orar por mí, pastor, si puede orar por mí. Porque estamos acostumbrados a vivir con este pecado de autodependencia. Pero es Dios entonces el que sale a advertirnos con respecto a este pecado. En Santiago, en el capítulo 4, de los versículos 13 al 17, nosotros leemos lo siguiente. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice el Señor. Mira cómo Santiago le llama a este pecado soberbia, le llama jactancia. Lastimosamente, dentro de la iglesia del Señor, así hay mucha gente, con una vida de autodependencia, con una vida soberbia, con una vida de jactancia. Cuando está programando a dónde iremos, iremos a trabajar, ganaremos tanto, estaremos tanto tiempo allá. Pero dice la palabra que más bien nosotros deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nunca he podido solo, siempre necesito al Señor. Pero en las Escrituras hay muchos personajes que pecaron de soberbios y que se jactaron de su sabiduría, olvidándose de darle la gloria a Dios. Así como sucede en las iglesias, donde los hombres son aplaudidos, donde los hombres reciben aplauso, reciben fama, donde los hombres tienen muchos seguidores en sus redes sociales, donde ya no se predica para la salvación de las almas, sino para tener seguidores, donde ya no se predica para que hayan seguidores de Cristo, sino de los hombres. Eso es soberbia. Y nos encontramos un ejemplo en el libro de los Hechos, donde el rey Herodes, después de dar un gran discurso, fue aplaudido, fue ovacionado por la gente, se le olvidó darle la gloria a Dios y dice la palabra que fue comido de gusanos. Tú lo puedes leer conmigo en Hechos 12, del 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les dio un gran discurso. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Tú podrás decir, pastor, pero ese castigo fue demasiado severo. Pero cuando leemos la carta a los Romanos, en el capítulo 1, de los versículos 18 en adelante, nos damos cuenta de que el castigo de Dios contra este pecado de autodependencia, contra este pecado de soberbia, Dios siempre es severo, y el apóstol Pablo nos revela los resultados de esto. Romanos 1, del 18 al 32, no lo vamos a leer ahora, pero yo quisiera resumirlo para usted, para que veamos el pecado y el resultado. El pecado de soberbia contra, y también el resultado de pecar soberbiamente. A partir del versículo 18, nosotros leemos que detienen, está el pecado, detienen con injusticia la verdad, y como resultado, la ira de Dios se revela. Al versículo 21 leemos que no le glorificaron, ahí está el pecado, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Eso es soberbia,
Eso es autodependencia. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y como resultado obtuvieron un corazón entenebrecido. Hacia el versículo 22 leemos un pecado más de soberbia. Profesaban ser sabios. Como resultado, se hicieron necios. Versículo 23, un pecado más de soberbia. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Como resultado, Dios los entregó a inmundicia en los deseos de sus corazones y se deshonraron a sí mismos. Hacia el versículo 25 encontramos un pecado de autodependencia también. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Escucha bien, dice culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es soberbia, eso es altivez ante los ojos de Dios. Pero como resultado, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, tanto así que mujeres terminaron acostándose con mujeres y hombres acostándose con hombres. Pero en el versículo 26 es más sorprendente todavía, porque ahí vemos claramente manifestado este pecado de soberbia y de autodependencia. Versículo 26 de Romanos 1 dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. No tomaron como bien tener en cuenta a Dios en sus vidas. Y el resultado fue catastrófico, porque dice que Dios los entregó a una mente reprobada y se llenaron de una gran lista de pecados que Pablo menciona a continuación. Se llenaron de injusticia, de fornicación, se llenaron de perversidad, de avaricia, de maldad, de lascivia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Se hicieron murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Se hicieron injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad. Se volvieron desobedientes a los padres. Se hicieron necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Es decir, que nadie los detiene en su maldad. Se hicieron hombres y mujeres sin misericordia. Todo esto es el resultado de no tener en cuenta a Dios. El pecado de la autodependencia, el pecado de ser soberbios delante del Dios eterno. Por otra parte, aquellos que reconocieron que nunca podían solos y que siempre necesitaban del Señor, el resultado fue diferente. Escucha esto. Aquellos que reconocieron que nunca podían solos y que siempre necesitaron del Señor, el resultado fue diferente. Diga conmigo, el resultado es diferente. Por ejemplo, tenemos el caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue cautivo por más de 430 años allá en Egipto. Y para ser libre necesitó de la intervención del Señor. Solos no hubieran podido nunca salir de ahí, pero necesitaban entonces la intervención del Señor. La palabra dice que ellos clamaron a Dios y que Dios escuchó el clamor de ellos en su angustia, en su aflicción. Y cuando leemos Éxodo capítulo 3 del 7 al 8, leemos lo siguiente. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Nota cómo este pueblo necesitó de la intervención de Dios. El resultado del pueblo de Israel fue la liberación. Nota cómo Dios dice: he visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias, pero también he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de una tierra
hacia una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. Hermano, no te olvides, tú nunca puedes solo, tú necesitas del Señor. Nunca hemos podido solos, siempre necesitamos del Señor. Un ejemplo más en las Escrituras es el caso de David, quien luego fue a ser el gran rey de Israel. Pero cuando él era joven, él cuidaba las ovejitas de su padre Isaí. Allí él tuvo que enfrentarse con leones, se enfrentó con osos. Pero David, mi amado hermano o hermana, él nunca hubiera podido solo, él siempre necesitó de la ayuda del Señor. Lea conmigo Primera de Samuel 17, versículos del 33 al 37. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Acordémonos que el pueblo de Israel estaba siendo molestado por aquel gigante filisteo llamado Goliat. Y Saúl le está diciendo, sabes que tú no lo vas a poder enfrentar, porque tú eres joven, tú eres un muchacho. Y aquel es un hombre ya experimentado, un hombre de guerra. Pero David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, esto es lo importante, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará. Diga conmigo, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David nunca hubiera podido solo. David siempre necesitó del Señor. Así también tú y yo nunca hemos de poder solo, siempre necesitamos del Señor. Pero un último ejemplo es el caso del apóstol Pablo y de Timoteo, porque nosotros pudiéramos hablar de una gran lista de hombres y de mujeres de fe que reconocieron que nunca podían solos y que siempre necesitaban del Señor. Y en este caso vemos algo acerca de Pablo y de Timoteo. En el capítulo 2 de segunda de Timoteo, en los versículos del 1 al 8, leemos lo siguiente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú marca esa palabra, esfuérzate, Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera, reflexiona lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero sobre todas las cosas, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Puede que estés dando tu mejor esfuerzo, Timoteo. Puede que seas el mejor soldado. Puede que estés luchando tan bien como un atleta. Puede que seas el mejor trabajador en la viña. Puede que seas el mejor siervo, la mejor sierva, reflexionando, considerando todas las verdades de Dios. Pero todavía te falta algo. Déjame decirte, Timoteo, que te falta acordarte de Jesucristo. Sobre estas cosas, acuérdate de Jesucristo. Para Pablo,
acordarse de Jesucristo es lo que lo había llevado a sufrir penalidades, a sufrir prisiones como de un malhechor y a soportarlo todo por amor a los escogidos. Por eso Pablo quería que Timoteo entendiera de que no era suficiente solamente ser el mejor soldado, el mejor atleta, el mejor trabajador en la viña. Sobre todas las cosas, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que tú nunca podrás solo, de que siempre necesitas al Señor en tu vida. Y Pablo quería que Timoteo abrazara esa idea, así como tú y yo necesitamos abrazar ese principio de vida, que nunca podremos solos, de que siempre necesitamos al Señor. El resultado para Timoteo y para la iglesia, para usted y para mí, será el mismo que Pablo le revela a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. Ese es el resultado de acordarnos de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de no llevar unas vidas autodependientes, soberbias, sino que reconocemos a Cristo como nuestro ayudador. Y el resultado es este: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es un gran privilegio, es una gran esperanza para cada uno de nosotros, que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Que si sufrimos, también reinaremos con Él. Tal vez hoy tú tengas que sufrir un poco, porque la palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará el Señor. Que si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero también aquí está la advertencia, que si le negáremos una vida de autodependencia, una vida de autosuficiencia, una vida de soberbia, de altivez, que si le negáremos, que si somos soberbios, Él también nos negará. Dice más adelante la palabra que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Que si fuéramos infieles, Él todavía permanece fiel. Tú y yo puede que fallemos en el intento. Puede que fallemos en el intento de ser los mejores soldados de Jesucristo. Puede que fallemos dando nuestro máximo esfuerzo, que no le hayamos dado el mejor esfuerzo al Señor. Puede que fallemos en todo esto, pero acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del Señor Jesucristo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ya para terminar, a manera de reflexión, mi amado hermano o hermana, que te has quedado hasta esta última parte del mensaje, déjame decirte que no está bien que continuemos nuestras vidas con el pecado de autodependencia, pensando y viviendo que no le necesitamos. Eso es soberbia. Tal vez no tengas tú 430 años de aflicción como lo tuvo el pueblo de Israel en Egipto, pero para ser libre de tu aflicción, de tu dolor, de tu situación, necesitas al Señor. Déjame decirte que nunca, hermana, podrás sola, que siempre necesitas al Señor. Hermano, que nunca podrás salir solo de tu problema, que necesitas al Señor en tu vida. Tal vez tú no tengas que pelear hoy contra leones, contra osos, contra gigantes como David, pero todavía hay pecados que vencer y para eso, hermano, necesitas al Señor. Acuérdate de Jesucristo. Sigue esforzándote más. Sé un buen soldado. Sigue luchando como atleta. Sigue trabajando como aquel labrador que espera su fruto. Pero acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que nunca hemos podido solos, que siempre necesitamos al Señor. Que nunca hemos podido solos, que siempre hemos necesitado al Señor. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga tu vida y que podamos
seguir caminando en el Señor y que un día podamos reinar juntamente con Cristo. Que un día podamos abrir nuestros ojos y verle al Señor cara a cara. Que Dios te guarde, Dios te bendiga.